Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como todas las semanas pues hacemos un repaso de lo acontecido políticamente en la región y bueno, en este caso, en esta edición vamos a hacer una ampliación a Hispanoamérica porque bueno, vamos a incorporar un poco a lo que está ocurriendo también en España, pero como primer tema, y ya teníamos un poco en deuda desde la semana pasada, pues examinar un poco toda esta situación tan lamentable que ha ocurrido en los últimos días en Acapulco y en general en las 47 municipalidades del estado de Guerrero que ha visto pues con horror y bueno, el resto de la comunidad internacional ha visto con horror los efectos de este huracán que deja un saldo de 48 fallecidos aproximadamente de forma oficial, pero más de una treintena de desaparecidos, 250.000 damnificados, daños en un 80% de infraestructuras que no tan solo incluyen la infraestructura hotelera, sino también la infraestructura vial, electricidad, internet, servicios básicos como el agua, entre otras, ¿no? Por supuesto, los efectos materiales son devastadores. Las imágenes, esta misma semana publicaba la NASA, publicaba imágenes del antes y el después de estas zonas. Y bueno, de verdad que es sobrecogedora las imágenes. Pero claro, lo que nos gustaría exponerle como el foco, y en ese sentido me gustaría poner tu apreciación, Manolo, un poco el manejo gubernamental, no tan solo antes en lo que es la alerta temprana, lo que se conoce, que bueno, que forma parte pues de la dinámica climática de esta zona intertropical, sobre todo también de la fachada Caribe, pero también esto ocurre en la zona de la fachada Pacífico de México, y tanto en la alerta temprana como luego en el despliegue de la atención de los servicios de emergencia, la coordinación intergubernamental y sobre todo lo más delicado que, digamos, a tenor de lo ocurrido, pues es el manejo de las cifras, de la información para las víctimas, para la evacuación, o sea, todos estos elementos también que ha habido en estos últimos días, pues hablan un poco de ese nerviosismo también que se veía, se respiraba pues en el propio gobierno sobre el manejo y la atención de la crisis, considerando pues que siempre todas estas cosas, pues para bien o para mal, siempre se evalúan en clave electoral. En ese sentido, pues, ¿cómo evalúas tú el desempeño gubernamental ante, bueno, una devastación tan enorme como la ocurrida recientemente en el estado de Guerrero? Otis, que es el nombre, ¿no?, que tuvo este huracán, es el más devastador, ¿no?, que ha tenido la zona del Pacífico en México, ¿no? O sea que realmente nos encontramos ante un fenómeno natural de unas dimensiones desconocidas, ¿no? Pero alrededor de eso hay elementos de lo que tú estás diciendo. Yo quiero señalar tres, ¿no? El primero, y lo repito lo que has dicho, el fallo de las alertas tempranas, ¿no? O sea, yo creo que en el presente, en el momento actual, con toda la información tecnológica que tenemos, no es de recibo que esto no se active con un tiempo suficiente para que se adopten medidas de salvaguarda, por lo menos de las vidas humanas, ¿no? Y yo creo que este es un elemento que es evidente que no solo es para México, ahora sí estamos hablando de México, pero yo creo que es un elemento que debemos tener en cuenta en cualquier otro país. Lo segundo es cómo estaba el Estado antes de la llegada de Otis. Y puedo decir, y en este caso no hace mucho que he estado en Acapulco, ¿no? Para darme cuenta de el progresivo deterioro que este Estado venía sufriendo en los últimos años. Deterioro, y aquí me refiero en concreto a caer en manos del crimen organizado y de el Estado no hacer nada al respecto, ¿no? Es una de estas, como habría dicho Guillermo Donner, es una de estas zonas grises que tenemos en muchos países de América Latina donde el Estado no está presente. Y claro, esto también tiene una consecuencia, porque cuando al Estado se le requiere, pues resulta que como el Estado lleva tiempo sin estar ahí, le cuesta muchísimo más, pues yo qué sé, atender ahora mismo que hay más de 125.000 estudiantes sin clases, por ejemplo, ¿no? Que no hay ayuda de algo tan importante como es el agua potable, ¿no? Y de los alimentos en los supermercados, ¿no?
Pero, y la tercera idea es que, sin embargo, esto coincide con la puesta en marcha, si se quiere, de este aeropuerto en la Ciudad de México que va a estar gestionado por el ejército, ¿no? ¿Dónde quiero ver el salto, ¿no? Bueno, el salto quiero ver en que el ejército, por ejemplo, ahora mismo tendría que estar muchísimo más presente en todo el estado de Guerrero que lo que está, ¿no? Y sin embargo, pues ya vemos que tenemos un ejército que está haciendo la competencia a la aviación civil por un capricho presidencial en el nuevo aeropuerto, ¿no? Esta aerolínea militar mexicana, pues yo creo que es un disparate, ¿no? Porque ahora mismo los militares mexicanos, el ejército mexicano, se debería estar muchísimo más presente en la zona siniestrada. Serían mis tres comentarios, Sí, ¿no? claro, Sobre y sin duda esto también está presente en la opinión pública. La gente también, la prensa, ha tomado cuenta de esto, ¿no? Y sobre todo también hay otros elementos, como bien señalas, Manolo, que preocupan, ¿no? De cara al futuro, porque ciertamente se declara el 26 de octubre la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, pero claro, esto es un día después del ciclón, ¿no? Y luego, de hecho, sin que buena parte de esas zonas tengan restablecidos servicios básicos mínimos como vialidad, electricidad o agua, se levanta, de hecho, esta misma semana, el jueves, precisamente ayer, se levanta la emergencia en la propia ciudad de Acapulco, ¿no? Entonces, claro, esto por supuesto habla de que como de alguna forma se conecta con esta hostilidad también con la prensa al momento de preguntar, al momento de pedir explicaciones, al momento porque evidentemente la prensa también tiene un papel que jugar en todo esto, ¿no? De informar, de ver, de ofrecer servicios públicos, de ofrecer espacios de acogida, sobre todo en zonas que también fueron afectadas en términos de comunicación. Y en ese sentido me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque bueno, vemos a un presidente y a un gobierno que evidentemente le preocupa, pareciera que le preocupara más su imagen ante la catástrofe que realmente la capacidad de despliegue que ofrece y estos problemas también logísticos que muy bien señalaba Manolo, que son muy, muy evidentes y que de alguna manera pues no parecieran ser superados de forma solvente ante esta crisis, ¿no? Yo he estado siguiendo a León Krause estos días después del huracán y además de que me ha parecido una cobertura profundamente humana, porque lo que ha hecho es mostrar lo que los medios no están transmitiendo. Digamos que la dificultad que hay por el acceso, hay vías que están completamente destruidas. Entonces, eso también dificulta un poco, no solamente las labores de rescate, hablan de los escombros, aparentemente esa es una de las tareas más inmediatas y sin embargo pareciera que no hay mucho avance. Entonces, eso dificulta quizás también el acceso de los medios. Pero a mí me parece que lo importante de lo que él ha venido señalando es que hay una profunda desconexión entre lo que fue el efecto del huracán en las zonas más o menos acomodadas de Acapulco, que son las zonas turísticas. La devastación ahí es tremenda. Entendemos por lo que hemos revisado que hay unos argumentos desde el punto de vista urbanístico de la política que ha privilegiado la naturaleza sísmica de la zona para que eso sea lo que se considera en términos de lo apto, pero no así huracanes porque no es una zona propensa a este tipo de desastres naturales. Pero el asunto es que no estamos viendo el lado de los que siempre han estado en una situación de pobreza crítica, donde la infraestructura ni siquiera es apta en tiempos normales, ¿no? Entonces, en una devastación natural de este tipo es donde quedan expuestos todas estas comunidades que quedaron sin techo, porque por supuesto tenían techos de zinc, techos que no resisten una tormenta de este tipo. Y hay dos realidades. Ahí, digamos, ahora que vemos las consecuencias, hay dos realidades y lo que uno puede concluir
todos los análisis, es que la respuesta ha sido no solamente insuficiente, sino que es que no tiene una perspectiva clara de qué es lo que debe hacerse, ¿no? Entonces, ahí sí voy al tema de las políticas públicas. Los que vivimos en zonas afectadas por huracanes, sabemos que hay una conjunción de políticas públicas, pero también de responsabilidad de nosotros los ciudadanos. Pero en una zona donde la gente depende desde el punto de vista laboral de la industria turística, esta es una gente que va a quedar no solamente sin un techo, es que no va a tener medios de subsistencia porque el trabajo, el empleo Claro. va a estar limitado. Entonces, es toda una dinámica política, social y cultural a la que pareciera que el gobierno, pues, no, este gobierno no estaba preparado para eso. Claro, claro. Y en ese sentido, pues por supuesto, si bien es cierto que el propio López Obrador ya, digamos, ha anunciado paquetes extraordinarios que entrarían en el presupuesto, en la planificación presupuestaria para el año que viene, ciertamente, pues estamos hablando de más de 30 millones de familias, o sea, estamos hablando de un impacto demográfico enorme y que ciertamente, pues esto, por supuesto, que va a tener algún tipo de impacto sobre todo de cara a las elecciones que vienen el año que viene y que sin duda alguna, pues esto va a ser uno de los elementos sobre los cuales se va a fijar también la necesaria capacidad de mejora en la respuesta gubernamental y en la coordinación intergubernamental, que es uno de los temas más sensibles de todo esto, ¿no? Sin embargo, por supuesto, nuestra palabra de solidaridad y aliento a los supervivientes y sobre todo pues al pueblo mexicano en su conjunto, pues nuestra palabra de aliento y de pronta recuperación de esta devastación tan grande. Llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.